Incluso me recordó algo que yo tenía de quizás meses atrás para predicar y nunca lo prediqué, o quizás, hermano, el año y nunca lo compartí. Y el Señor me recordaba sobre ese mensaje, y entonces pude formarlo un poco para predicarlo en esta noche. Y se encuentra en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Vamos a ponernos de pie, las personas que están allá atrás, allá arriba. Estamos en la iglesia, no estamos en el cine ni nada de eso. Así que vamos a ponernos todos de pie. Bendito sea el Señor. Siempre en la iglesia, hermano, por ejemplo, una de las cosas que a mí me incomodan de las iglesias, que a veces se acaba el culto, el tiempo de la alabanza, y los músicos se van a comprar, a comer, andan allá en la banqueta. Y no, los músicos tienen que estar escuchando también la palabra. O sea, quieren que nosotros cantemos, y cuando ellos les toca bajar no quieren oír a nadie. Tienen que estar. Y no hablo de los muchachos de nuestra iglesia, porque ellos siempre están atentos. Hablo de todo, así tiene que ser. Todos los diáconos, todos atentos a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque no hemos venido ni invertimos tanto tiempo para la nada. Que valga la pena esta preciosa noche. Éxodo 32, hermanos. Vamos a leer del primer verso al verso número 8. Del 1 al 8. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ustedes el verso 3, hermanos. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, amados hermanos. Le quiero pedir al pastor Grijalva si nos dirige la oración, pastor. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar, hermano. Padre eterno, poderoso y majestuoso, en esta noche, Señor, hable a nuestras vidas a través de su siervo. Úselo con gran poder. Que la unción de su Espíritu Santo verdadero fluya, Señor, a través de cada palabra predicada por el varón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que se rompan cadenas y ataduras, se quebranten yugos, Señor, y que la presencia de su Espíritu Santo llene nuestras vidas. Le damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Tome su lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. He titulado este tema o predicación: el gran reto de la iglesia. El gran reto de la iglesia. Fíjese que hubo retos, hermanos, para hombres y el pueblo a través de la Biblia. Muchos. Pensé en muchos retos que Dios puso, hermano. Dios tenía a su pueblo, a su gente. Por ejemplo, me acordaba de Noé, y decía: Noé, en medio de una generación indiferente a Dios. Jesús dice que era una generación dada a casarse y dejarse de casar, divorciarse, separarse. Era una generación que compraba, que vendían, que plantaban.
se dedicaban a sus negocios. Era una generación sin temor a Dios, una generación inclinada solamente al materialismo. Pero Noé estaba, hermano, en ese momento, en ese tiempo, en esa generación, hermanos, y decía: Noé es como un tipo de la iglesia. Una iglesia que tiene que caminar con Dios como Noé también caminaba con Dios. No iba a ser sencillo, porque no era fácil para Noé, amados hermanos, tener que ser fiel al llamado de Dios cuando todos eran infieles. Ser fiel cuando todos son fieles es fácil, pero ser fiel cuando todos son infieles no es tan sencillo. Y Noé tenía que mantenerse en el llamado del Señor, mantenerse firme, mantenerse constante, creerle a Dios cuando nadie le creía, creerle a Dios que descendería un diluvio cuando nunca habían visto un diluvio. Poder, hermano, hablar, ser un pregonero, un predicador de las cosas justas cuando era un mundo totalmente injusto, y mantenerse firme en ese llamado y construir el arca que Dios le había pedido, amados hermanos, en el cual se salvase él y su familia, era un verdadero reto. No era fácil. No había compañeros, no había un pastor que le aconsejara, que le diera un golpe en el hombro y le dijera: sigue adelante, Noé. No había, hermano, no sé, un pasaje bíblico en el cual él pudiese ir y buscar una dirección en una hoja como nosotros lo hacemos en las escrituras. Era un verdadero reto mantenerse fiel y firme al Señor. Por ejemplo, pensé también en un gran reto que tuvo el siervo llamado Jonás, de ir a una ciudad llamada Nínive, donde abunda el pecado, la destrucción, la violencia, un pueblo totalmente incrédulo, apartado del Señor, condenado a la muerte, sin esperanza, y tener que ir y predicarle un mensaje de arrepentimiento, porque venían los juicios de Dios para Nínive. Entiendo que Jonás tuvo una especie de un temor y huyó. Era difícil para él. No era nada sencillo entregar un mensaje de juicio. Se apodera el temor, el desaliento. Parece que las fuerzas de las tinieblas se han levantado contra Jonás. Y entonces, amado hermano, él se va, él huye, pero Dios trata con él y lo hace volver hacia Nínive. Y le dice: Jonás, tú tienes que predicar la palabra. Era un verdadero reto, era difícil, pero lo tenía que hacer. Y Jonás pudo salir en victoria, porque Dios estaba con él, como Dios estaba con Noé. Bendito sea el Señor. Hay retos, hermanos, a través de la Biblia, que realmente somos muy bendecidos por el Señor. Pero este pasaje de Éxodo capítulo 32 es algo muy interesante. La Biblia nos habla, amados hermanos, el título de este capítulo: el becerro de oro. ¿Por qué se construyó un becerro de oro? La Biblia dice que Moisés, el líder, el hombre de Dios, el que Dios había preparado, capacitado, al que Dios se le había manifestado a través de una zarza que ardía, le había mostrado que él era el Dios santo, y que Dios lo había preparado a él para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo hacia una tierra prometida que fluía leche y miel. Dios hizo cosas gloriosas, hermano, en Egipto. Cosas donde Dios mostró el poder de él. Se lo mostró a los israelitas. La Biblia dice que cuando, hermano, las plagas golpeaban el territorio egipcio, golpeaban la vida, hermano, de Faraón, golpeaban, hermano, sus plantíos, golpeaban, hermano, sus ganados, golpeaban, hermano, sus ríos, golpeaban todo lo que él tenía. La Biblia dice que en un pueblo, en una tierra donde estaba el pueblo de Dios llamado Gosén, todo marchaba con tranquilidad, porque ahí estaba el pueblo de Dios. Porque Dios pudo hacer diferencia entre los egipcios y los israelitas en el mismo país. Porque eso es lo que Dios hace. Dios conoce a los que son suyos. Y en Egipto, amados hermanos, la gente adoraba
a dioses, hermano, a la serpiente, adoraban las ranas, adoraban los toros, adoraban las vacas, adoraban todo tipo de dioses, amados hermanos. Se hacían todo tipo de esculturas, de ídolos, y ellos creían incluso que Faraón era Dios. Él se sentía Dios en la tierra. Él sentía que podía relacionarse, hermano, con los dioses. Y él decía: y en la tierra no hay otro hombre más grande que yo, no hay otro ser más grande que yo. Él pensaba y juraba que él era Dios, hermano, por sobre todas las cosas en la tierra. Pero Dios le demostró, hermano, a Faraón, le demostró a los egipcios, le demostró a los soldados, le demostró a Moisés, le demostró a Aarón, le demostró al pueblo de Israel, a más de 2 millones de judíos, que había un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios que le llaman Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que Dios no se había olvidado de ellos. Dice la Biblia: porque me ha acordado de sus oraciones. Y levantó un hombre de Dios como guía, como dirigente, como un líder que lo sacaría con brazo fuerte, hermano, el Señor, a través de Moisés, su siervo. Y un día Dios lo llama al monte, porque Dios le va a dar una palabra, porque Dios le va a dar unos mandamientos. Y la Biblia dice, hermano, que pasaron las semanas. Él se llevó de compañía a un hombre llamado Josué. Lo esperaba, hermano, ahí cerca, no tan arriba donde estaba él, pero tampoco ahí abajo donde estaba el pueblo. Estaba a mediación. Y la Biblia dice, hermano, que cuando Moisés tardó en volver, el pueblo dijo: ¿quién sabe qué le haya ocurrido a Moisés? La Biblia, hermano, dice: a este Moisés. No lo llaman el siervo Moisés, sino dicen: ¿qué le habrá pasado a este Moisés? Se acercaron a Aarón, a su hermano, y le dijeron: Aarón, no está Moisés. Ahora creo que tú eres nuestro líder, creo que tú has quedado al frente, y ahora yo pienso, decía el pueblo, no sabemos qué le haya pasado. Debieses tú hacer algo para que haya dioses delante de nosotros. Queremos un dirigente, algo en lo cual nosotros podamos ver, porque Israel se había relacionado o familiarizado, hermano, lo veían a la distancia, como los egipcios adoraban todo tipo y clase de dioses. Y como que ellos decían: nosotros queremos ver algo para seguir, nosotros queremos ver algo para adorar, nosotros queremos ver algo para poder sentir, para poder danzarle, para poder cantarle, algo para poder ofrendarle. Bendito sea el Señor. Ese ha sido un problema, hermano, desde los tiempos de Israel. Bendito sea el Señor. Desde tiempos, hermano, antiguos, de donde la gente siempre cae en la idolatría. Crean, hermano, sus propios dioses, crean sus propias imágenes, crean sus propias formas de Dios. Pero a Dios no lo podemos hacer a imagen, a semejanza. No lo podemos construir como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. Hay un Dios que Él nos crea a nosotros, que Él nos moldea a nosotros. Nosotros no somos los que moldeamos a Dios, nosotros no somos los que formamos a Dios. Dios es el que viene a formar nuestras vidas. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a Cristo. Usted no viene a formar un Cristo diferente. Cuando usted viene al camino de Dios, usted no viene, amado hermano, a formarse una idea de Dios. Dios ya existe, Dios ya es. Dios ya nos da la palabra y nos dice: lee la Biblia, escudriña mi palabra. Es el problema de la gente de hoy. No quieren leer la Biblia, no quieren escudriñar la palabra. Les da pereza leer las escrituras. Por eso no conocen a Dios. Y por eso la gente dice: es que yo pienso, es que yo creo, es que yo me imagino, es que mi parecer. Ya la gente no dice: es que así la Biblia dice, es que así está escrito. Escrito está, decía el Señor Jesucristo. El diablo le decía: mira, Jesús, adórame. ¿Qué te cuesta adorarme? Y el Señor Jesús le dijo: escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. No me importa lo que tú digas, lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, el pueblo decía: Aarón, Moisés quizás está muerto. Quizá Moisés se lo habrá comido un animal, una bestia, se habrá caído, se habrá partido la cabeza, no viene, no vuelve, y no pienso que vaya a volver. Haznos dioses, bendito sea el Señor. Y la Biblia dice, hermano, que Aarón, un líder
que había quedado frente al pueblo, al darse cuenta que no bajaba, cedió a la presión del pueblo. Cedió. Y la Biblia dice que les pidió los zarcillos, una especie de, no sé, de aretes, cosas que se ponían en las orejas de las mujeres, de los niños y de las niñas. Y dice la Biblia, amados hermanos, que lo tomó todo, mucho oro. Y la Biblia dice que lo metió, lo trabajó y salió un becerro de oro, creado por el material de los mismos israelitas que habían proporcionado ellos para hacer su propio Dios. No sé si ya lo va entendiendo. Ellos mismos se sacan sus cosas para hacer su propio Dios. Bendito sea su nombre. Y entonces Dios en el cielo, como lo ve todo, Dios no necesita estar en el campamento para ver lo que pasa en el campamento, porque Dios está en todo lugar. Dios no necesita decir, es que como estaba en el monte con Moisés no puedo ver lo que está haciendo el pueblo. No, Dios nos ve en todas partes. Amén, hermanos. Entonces Dios no solo está en la iglesia. Hay gente que piensa que la gente se va y Dios se queda en el templo. Dios está en todas partes. Dios es omnipotente. Usted y yo nos podemos ir, este lugar se cierra, pero mire, Dios también está en nuestras casas, en nuestros carros. Dios va con nosotros. Pero si este lugar se mete alguien, también Dios observa a quién se mete. Bendito sea el Señor. Dios observa lo que la gente hace en la luz como lo que hace en la oscuridad. Y Dios le dijo al siervo Moisés: Moisés, el pueblo allá abajo se han apartado del camino. Él usó esa frase, el Señor: se han apartado del camino. La Biblia dice que el Señor es el camino. Todos tenemos un inicio del camino. Hemos caminado con Dios, hemos iniciado con Dios. Un día rechazamos el placer de Egipto, rechazamos las prácticas egipcias. Pero sabe, amados hermanos, nosotros no necesitamos de un becerro, porque nosotros tenemos al Cordero de Dios. El Cordero de Dios fue lo que dijo un día Juan el Bautista. Él dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios dice: hay gente que se aparta del camino, se aleja del camino, está en el campamento, pero se han alejado del camino, se han apartado del camino. Porque, hermanos, ¿cuántas personas, amados hermanos, tratan de poder agradar a Dios con sus propias fuerzas? ¿Cuántas personas, hermanos, tratan de poder, hermano, hacerse un Dios a sus formas, a sus maneras, a sus moldes, a sus pensamientos, donde quepa su idea, donde quepa su práctica, donde quepa, hermano, su mentalidad, pero no la mentalidad de Dios? Y la gente dice, el Señor decía, se han hecho un camino diferente. Por eso, al tomar este pasaje que el Señor me ministraba, yo decía: Señor, hay un reto que yo veo en este tiempo ante el regreso de Cristo. Un reto que no va a ser fácil, porque los caminos de Dios se andan y se lloran. Los caminos de Dios son angostos, la puerta es estrecha, se anda con dificultad. Y el reto, amados hermanos, es de permanecer firmes. Firmes en el Señor. Permanecer de pie. Firmes en la doctrina. Llenos de Dios. Que no va a ser cosa sencilla. No todos los que están en la iglesia se van con Cristo. No todos los que están en un templo se irán con Dios. No todos los que toman un púlpito, hermano, es que están bien delante del Señor. Por eso el reto es para mí, el reto es para usted, el reto es para el joven, el reto es para el matrimonio, el reto es para el antiguo, el reto es para el nuevo, el reto es para la iglesia del Señor Jesucristo. Qué impresionante que Israel acaba de salir de Egipto. Acaban de ver el mar abrirse. Acaban de ver a Faraón ahogarse, hundirse. Sus carretas, sus caballos, sus jinetes.
Su lanza está destruido. El poder de Dios se ha manifestado. Han cantado a Dios. Ha bajado la presencia de Dios. Han tomado los panderos y han cantado como nunca. Bendito sea el Señor. Y ahora los israelitas provocaron a ir a Dios diciendo una frase que nunca debieron de haber dicho. Ellos dijeron: haznos dioses en los cuales nosotros digamos que son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¡Qué ingratitud! Porque estos hombres estaban acostumbrados a ser esclavos. Por eso eran difícil de moverlos, hermano. Por eso el pueblo de Israel era difícil de sacarlo. Por eso Dios tuvo que usar a un hombre llamado Moisés, también creado en la casa de Faraón. Porque él no estaba criado a la esclavitud. Porque este hombre conocía la libertad. Porque este hombre conocía al Dios de fuego. Porque este hombre conocía la voz de Dios. Y cuando Dios lo lleva, hermano, al pueblo esclavo, le dice: hay libertad, nada más que ustedes no la conocen. Hay un Dios poderoso, nada más que ustedes quizás no lo ubican. Bendito sea el Señor. Y ese Dios me ha mandado a ustedes para sacarlos de la tierra de esclavitud y llevarlos a la tierra que está fluyendo leche y miel. Alabado sea su nombre. Y ellos sabían que era Dios quien los había bendecido. ¿Cuánta gente, hermanos? Dios los sana. En el hospital Dios los sanó. Y después dice: no, me sané, me curó el médico, el medicamento, la ayuda, las cosas naturales me recuperaron, me sanaron. Y se te olvida que tú un día le dijiste a Dios: sáname. Quizás no te sanó inmediatamente, pero te sanó. Porque a veces Dios no lo hace en ese segundo. A veces Dios se tarda una semana. A veces Dios se tarda días. A veces Dios se tarda horas. Porque Dios te va a probar. Porque Dios te va a observar tu actitud. Pero llega un momento en que rompe la cadena. Y Él está esperando que tú le des gloria. Él está esperando que tú le sirvas. Él está esperando que tú te levantes. Él está esperándote en el altar, que le des gracias. ¿Cuántos pueden decir: gracias, Dios, por lo que has hecho en mi vida? Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. La gente, amados hermanos, a veces en los hospitales vas y oras por la gente es ingrata, hermanos. Dios mueve su mano, los sana, los levanta, hermano. Saben que Dios los hizo. Después andan dándole gracias a la Virgen. Y andan dando gracias, hermano, a San Judas, a los ídolos, a los diablos, porque los ídolos son demonios. En vez de darle gracias al Dios creador, al Dios poderoso. Hoy estamos aquí. Yo, hermano, mire, yo sé que Dios está aquí. Yo sé de reuniones donde a veces Dios no está, pero yo sé también de reuniones donde Dios está. Yo sé que Dios está ahora aquí. Bendito sea el Señor. Su presencia, su poder. Porque estamos exaltando el nombre del Cordero de Dios y estamos haciendo pedazos los becerros de oro. Alabado sea Jesús. Los israelitas hicieron un altar erróneo, ofrendas correctas, pero con altar equivocado. Caín un día llevó a un altar correcto la ofrenda equivocada. Como Dios no está en el altar equivocado, tampoco está en la ofrenda equivocada. Hay que tener el altar correcto con la ofrenda correcta. Gloria sea el Señor. Nuestra vida tiene que ser depositada en las manos del Cordero de Dios. No en la mano de los hombres, ni en la mano de las denominaciones, ni en la mano de las religiones, sino en las manos del Dios creador. Jesús, el que murió, y Jesús, el que resucitó. Alguien me ayuda con un amén y dice: es Jesús, pastor. Es Jesús, pastor. El Cordero de Dios. Aleluya. Y ahí estaban los israelitas, amados hermanos, empezando a adorar y llevar de ofrendas, hermanos. Ellos habían sido ingratos, y para mí, lo que le dolió a Dios, una de las cosas que le dolió a Dios, fue decir: estos dioses nos sacaron de Egipto. Porque Dios se lo dice a Moisés. Dios le dice: ellos lo han adorado, le han ofrendado, le han cantado y han dicho que eso lo sacó de Egipto. Dios había hecho cosas gloriosas, amados hermanos. Por eso el tiempo
del reto es permanecer firme. Yo he visto, hermanos, cómo a veces la firmeza se va de nuestras vidas. Como el pastor nos predicaba hace un momento atrás, el enemigo va a querer debilitarte. No siempre lo hace lanzándote a un foso de león. No siempre. No siempre, hermano, lo hace mostrándote un monstruo que te quiere atacar. A veces lo hace, amado hermano, tratando de robar tu firmeza, tu sincera devoción al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, le habló a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 2, verso 15 en segunda, y le dice: hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Esto parece tan repetitivo, parece esto que les voy a predicar o que ya le estoy predicando, voy a mitad de mensaje, tan repetitivo que lo he dicho muchas veces, que parece que la iglesia es una costumbre constante de permanencia, de perseverancia, de constancia, pero es que así es. Es como la vida del atleta, es una vida de disciplina. La vida del cristiano no es de un culto. La vida del cristiano no es de una victoria. La vida del cristiano no es de un momento de un avivamiento. La vida del cristiano, amados hermanos, no es de una emoción. Gloria a Dios cuando tenemos emoción, porque parece que es más fácil caminar. Pero y cuando la emoción se acaba, porque las emociones se terminan. Se acaban los empujes, se acaba a veces, hermano, ese empuje hacia adelante y de repente te toca caminar y resistir, aunque a veces parece que no puedes resistir. Le decían a Pedro, y el pastor lo comenta y dice: el diablo os ha pedido para robarte la firmeza, para zarandearte, para moverte, para tambalearte de tu fe. Bendito sea el Señor. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? ¿Qué acaso le dijo: Pedro, pero tú eres fuerte? Pedro, pero tú eres bueno. Le dijo: pero yo Jesús, el que está a la diestra del Padre, el que está allá arriba en lugares que nadie puede llegar, bendito sea el Señor, solamente yo. Ahí no está el diablo, ahí está mi presencia. Yo rogaré por ti para que tu fe no falte, Pedro, bendito sea el Señor. O sea, permanece firme conmigo. No te muevas aunque todo se esté cayendo a pedazos. Y yo por eso le puedo decir a los pastores, porque amo a estos pastores que están aquí. No es que sea mayor que ellos son mayores que yo, quizás saben mucho más que yo, pero me ha tocado dar el consejo en esta noche. Decirles, pastores, que el reto no va a ser llenar el templo. El reto nuestro no va a ser llevar multitudes o mover multitudes. El reto nuestro es estar firme, porque estar firme y retener la doctrina nos va a llevar a la victoria. Y no solamente nos va a llevar a la victoria nuestra, sino también a la victoria del pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre, amados hermanos? Si Dios trae gente a la iglesia, gloria a Dios. A mí Dios me formó en lugares de conflicto. A mí Dios no me formó entre comodidades pentecostales o entre comodidades, hermano, de muchos siervos. Me formó en conflicto, en necesidad, en situaciones difíciles, en lugares donde nos amenazan con quitarnos la tierra donde nos congregamos. En lugares, hermano, donde a veces fui corrido de las misiones que levantaban. Pero yo siendo, hermano, un niño, no entendiendo, no quizás ni conociendo aún la voz de Dios, el Señor me decía: haz un culto ahí fuera del de ese faro. Y ahí me ponía a hacer un culto. Recuerdo que una vez el diablo quiso avergonzarme en un lugar, hermano, que por misericordia habíamos estado haciendo cultos y habíamos estado haciendo reunión.
Y un día, hermano, un hombre me quiso avergonzar diciendo: estos hermanos no hacen más culto aquí, échalos para afuera. Y nos corrieron de ahí, no más culto, porque se había enojado el varón de la casa y no era un convertido, solamente esa mujer. Y yo decía: Señor, parece que vamos a estar en derrota. Y el Señor me dijo: mire ese foco, vete abajo de ese foco, en medio de una colonia totalmente oscura, ahí había un foco. Yo prediqué esa vez ahí en ese foco, no había nada. Hermano, yo nunca en todo ese tiempo que fui a esa misión, 3-4 meses, nunca había juntado tantas personas como el día que prediqué debajo del foco. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque el reto no es acarrear multitudes. No lo es. ¿De qué sirve a la gente acarrear multitudes si todos se pierden? Bendito sea el Señor. ¿De qué sirve? Gloria a Dios. Y si un día Dios nos da mucha gente, porque también lo puede hacer, que sea gente que tiene hambre de la palabra, que sea gente porque tiene hambre de Dios, que sea gente que viene porque dicen: Dios ahí está y yo voy a ir donde Dios está. Alabado sea el Señor. Que sea gente que se cansó de la doctrina de la prosperidad, que se cansó de la doctrina del mundo, que se cansó de adorar el becerro de oro. Claro, hermanos, también vengo de ahí. Lugares, hermano, donde se adoraba el becerro de oro. Pero saben, el gran reto será permanecer de pie, porque hay una gran tentación a querer moldear a Dios a nuestro parecer. Una gran tentación de parte del predicador, del líder, como de la iglesia. ¿Por qué es tentador moldear a Dios? Porque cuando tú moldeas a Dios, tú haces que ese Dios te diga: puedes obedecer en esto, o si no te conviene, no lo obedeces. Hay lugares, amados hermanos, por ejemplo, donde te permiten fumar y la gente fuma. Bendito sea el Señor. Hay lugares donde te permiten bailar. Yo he visto, ¿quién no ha visto videos donde hay en los altares santos de Jehová parejitas bailando quebradita? Yo vi un video años atrás, un video viejo. Eso era antes. Hoy se ha corrompido más la iglesia. Lugares, hermano, donde se mete hasta Cupido dentro de los templos. Cultos que le llaman cenas románticas en la iglesia. Disminuyen las luces para que se ponga aquel asunto romántico. Cuando la iglesia ha perdido, parece, el sentido. ¿Por qué? Porque han hecho un Dios a su parecer. Han hecho un Dios a su forma. Así les gusta, así es atractivo. Hay una iglesia que le llaman el bar iglesia. El bar. Todo parece un bar. No sé si en vez de púlpito hay como una barra de bar. Todo es como un escenario, hermano, a una especie de un bar, de un antro, de algo así. Y a la gente le gusta. Es atractivo. Porque le recuerda Egipto. Porque le recuerda las prácticas del ayer. Y hay dos problemas graves. Uno es el líder y el otro es el pueblo. Bendito sea el Señor. Porque la gente pide cosas a veces diferentes a lo de Dios. Personas, hermanos, que no piden la palabra, sino tienen el deseo de cosas del ayer, como lo que veían en Egipto. ¿Por qué cree que hicieron un becerro? ¿De la nada? Porque ellos habían visto vacas adorándose allá. Habían visto algo de oro, hermano, que tenían cuernos, lo conocían. No era de la nada. Tenían la idea, el pensamiento, porque ellos decían: si los egipcios estuvieron tras nosotros, eran poderosos y tenían ese Dios, nosotros también ahora queremos ser poderosos. Y pensaban que con un becerro como el de los egipcios podían llegar a la victoria. Y se olvidan, hermano, y a veces nos olvidamos que nosotros la victoria única y exclusivamente está en un ser, y es Jesús de Nazaret. Es Jesús, el Cordero de Dios. Ahí está la victoria del pueblo, hermano. Y la adaptan al camino los israelitas. Dicen: ahora caminemos así. Pero no se puede, amados hermanos. Escuche esto que le voy a decir. Todo lo que se añada al camino de Dios, todo lo que se le añada, hermano, terminará en perversión, en juerga, en deleite, en pecado.
¿Cómo terminaron los israelitas? Terminaron corrompidos, desnudándose, practicando pecados. Unos dicen, hermano, pecados sexuales. Se corrompieron. Fue tanto el alboroto, hermano, que empezaron a quitarse las prendas, a hacer cosas vergonzosas. Porque eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace el pecado, bendito sea el Señor. Así es la iglesia cuando le añade un poquito de mundo, hermano, al camino del Señor. Me decía un pastor, ¿sabía usted que hay iglesias que celebraron el Domingo de Ramos? ¿Sabía usted que, hermano, antes la iglesia evangélica protestaba contra eso? Decía, ¿cómo Domingo de Ramos? ¿Cómo? Y ahora, hermano, andaban vendiendo en las iglesias evangélicas ramitos como en la iglesia católica. Bendito sea el Señor. Cada vez, hermano, parece que nos volvemos más católicos. Ya nada más nos falta meter un ídolo al templo. Bendito sea el Señor. ¿Sabía usted que hay hasta pastores que usan cuello clerical? Hermano, conversan con personas, hermano, en el catolicismo, y todo esto parece que se mete un enredo de doctrinas, hermano, católicas, enredos de doctrinas babilónicas dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué, amados hermanos? Porque le añadimos un poco. ¿Y sabe cómo terminamos? Perdiendo el Espíritu Santo. Terminamos perdidos, bendito sea el Señor, una vez más esclavizados a los pensamientos, hermano, del mundo. Cuando el camino de Dios es distinto. El camino de Dios es diferente. Cuando la gente empezó a meter los ritmos mundanos, hermano, a la iglesia. Reggaetón. El hip hop, hermano, dentro de la congregación. La gente terminó, hermano, bailando el reggaetón en el templo. Terminaron, hermano, corrompiéndose dentro de la iglesia. Incluso hay un hombre, hermano, que se ha convertido al Señor, que fue un hombre famoso de que cantaba, no sé si es trap o reggaetón o algo así. Y yo veía ese video y él decía, ¿cómo es posible? Él se convirtió a Cristo, un verdadero cantante de hip hop y reggaetón, uno de verdad. No un cualquiera reggaetonero, cualquiera barato, hermano. Uno de verdad se convierte a Jesús, el Hijo de Dios. Y sabe que dice, ¿cómo es posible que me doy cuenta que en la iglesia evangélica están cantando esa música del trap, cuando todo lo que eso significa borrachera, significa pecados sexuales, significa fornicación, significa idolatría, significa todo lo perverso del mundo? Dice, ¿cómo es posible? Gente del mundo, las piedras hablándole a la iglesia, que todo lo que empieza mal, hermano, termina mal. Bendito sea el Señor. Termina en la corrupción. Por eso el reto va a ser caminar por el camino de la separación. Vamos a ver si los pastores, un servidor, permanecemos firmes, o van a pasar los años y se nos va a meter el hip hop a la iglesia, o van a pasar los años y van a decir, no, ahí en la iglesia del pastor, no, ya entra el reggaetón ahí, ya hay reggaetoneros, hay duplas de reggaetoneros. Bendito sea el Señor. Alguien transó, o el líder o el pueblo, o los dos. Pastor, ¿por qué mejor no metemos un poquito de música más moderna que atraiga la vida de los jóvenes? Pues mire, hermano, yo tengo como 20 años sirviendo a Dios y he visto jóvenes hacerse adultos. He visto padres hacerse abuelos. He visto los hijos de los hermanos hacerse jóvenes. Y hasta el día de hoy yo no he visto que ellos sufran por no tener un reggaetón o no tener un hip hop. No lo he visto, bendito sea el Señor. A lo que voy es que lo que Dios nos da es suficiente. Alabado sea el Señor. Lo otro es basura del diablo que nos quiere apartar del Cordero de Dios. No, de que hay gente, hermano, que es capaz de quererte llevar a que tú trances. Eso es verdad. El reto es caminar por el camino de la separación. Vamos a ver si aguantas, pastor. Vamos a ver, iglesia, si tú perseveras en Cristo. Porque hoy tú dices que nosotros somos de Dios, pero mañana se aprieta la palabra. Mañana te toca ser exhortado y corres tras los altares a los becerros de oro. Y usted que usaba falda, ahora como en esa iglesia usan pantalón, va y se pone pantalones. Bendito sea el nombre del Señor.
Y como usted antes decía, pastor, es que había esa iglesia, esa bendición, esos coritos. Dice, pero acá ahora yo puedo escuchar, no sé, a Bronco cristiano. Yo puedo escuchar a los Tigres del Norte cristianos. Y le recuerda, porque a mí también me encantaba la música del mundo. Y también me conocí música del mundo. Y también memoricé música del mundo. Y también conocía cantantes de la música del mundo. Y también cuando entré a la iglesia, hermano, me decían, mira, este canta como fulano, este canta como este grupo tal. Y los escuchaba. Y yo me acuerdo, hermano, cuando los llegué a escuchar, porque sí los escuché, porque sí los adquirí. Y pero un día Dios me ministró en mi corazón cuando iba en mi camionetita, una S10 que tenía negra, una Chevrolet que mi padre me había regalado. Iba escuchando música cristiana, pero que imitaban a los del mundo. Y el Señor me dijo, ese canto es para mí o te recuerda lo del ayer. Y yo le dije a Dios, me recuerda lo del ayer. Entonces esa música no es mía, alabado sea el Señor. Entonces cambia esa música. Gloria a Dios. A mí nadie me cambió, a mí el Espíritu me ministró, el Espíritu me tocó, el Espíritu me transformó, el Espíritu se metió en mis huesos. Yo no fui a un lugar a que me cambie. El Espíritu de Dios. Estuve en un movimiento apóstata. El Espíritu de Dios me guió al camino de la verdad, al camino del Cordero, al camino del Espíritu. Y lo más difícil que yo he tenido que pasar es permanecer. He sido con gozo cuando he visto la iglesia llena. He visto muchas cosas de mucha bendición. He visto puertas abiertas en grande bendición. He visto cuando a veces puertas se cierran. He visto cuando la iglesia disminuye de gente. Lo he visto. Pero lo que más me ha costado, permanecer. Permanecer. Predicar. La gente predica, hermano. Yo también puedo predicar. Pero el reto es permanecer. Que Dios nos dé fuerza para aceptar el reto de Dios. Aarón se le olvidó y decía, estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de Egipto. Pablo también le dice a Timoteo, porque para Pablo también creo que el reto de sus discípulos era el perseverar, porque le dice a su hijo Timoteo en segunda de Timoteo 3:14. ¿Sí se acuerda qué dice, hermanos? ¿Pero qué? Persiste, persevera en lo que has aprendido. Y te persuadiste de quién, sabiendo de quién has aprendido. Ese es el reto, perseverar en la doctrina. La gente cambia. Yo he visto creyentes irse con mormones. He visto creyentes irse al mundo. He visto creyentes, amados hermanos, irse a la iglesia moderna. He visto creyentes hacerse calvinistas. He visto, hermanos, pastores cambiar el evangelio, que nos enseñaron, nos trazaron el camino, que nos dijeron por aquí, pastor, dale por aquí. Bendito sea el Señor. Yo tuve amigos pastores cuando iniciaba que me decían muchas cosas buenas. Me decían, pastor, ten cuidado de esto. Y me decía, mira, con esto ten cuidado, con esta otra cosa ten mucho cuidado, porque esto te puede destruir. Y me iban diciendo y lo fui escuchando. Pero yo he visto como gente que incluso me dio buenos consejos los han olvidado, porque no entienden que el reto es perseverar. Y a veces los predicadores somos muy buenos para exhortar a la gente, al pueblo. Pero en este caso Moisés exhortó primeramente a Aarón, porque Aarón era responsable como líder, que estaba ahí en ese momento, porque era un primer sacerdote. Él estaba para interceder por el pueblo. Él estaba para librar al pueblo de la muerte y no llevarlo a la muerte. Pero ¿qué hizo, amados hermanos, este hombre llamado Aarón? Fue un hombre que fue permisivo. Fue un hombre, hermano, que permitió, fue condescendiente a la presión pública, hermano, de hacer un ídolo. Hazlo.
Me decía un hermano y me decía: pastor, fulano ya no estará más con nosotros. Y me dice: porque él a fuerzas quería ministrar, quería predicar, quería cantar, quería tocar, quería hacer todo, pero no podía, pastor, porque es como aquella mujer de Samaria. 5 maridos has tenido y con el que está no es tu marido. Y cuando yo digo, ¿cómo es posible que la gente, amados hermanos, que a veces no están bien delante de Dios, quieren tomar los lugares que le corresponden a gente de Dios? Entonces no te vayas, para que no se vaya el músico, porque no puede ministrar, porque está en disciplina, porque ha hecho lo malo. Pero para que no se vaya a enojar, bueno, sube, ten el micrófono. No, si se tiene que ir, váyase. Si no le es suficiente estar en la iglesia, sentir la presencia de Dios, ser enseñado, ser apacentado, ser instruido, ser pastoreado, ser tocado, ser dirigido, ser consolado, ser abrazado, ser orado, pero no te es suficiente y quieres tomar el lugar y no te corresponde, te quieres ir adelante. ¿Y a dónde creen que va a ir fulano, hermanos? ¿A dónde creen? A un lugar donde le cedan el lugar, aunque él sabe que no está bien. Dios sabe que no está bien, y el pastor de esa iglesia también sabe que no está bien, pero se lo va a permitir, porque no le interesa la gloria de Dios. Le interesa la persona que está ahí, tener una silla más ocupada, o un diezmo más, o una ofrenda más, o un talento más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Aarón dijo: bueno, para que el pueblo no se me vaya a enojar, le dio lo que pidió: siervos condescendientes. Qué lamentable es que hemos perdido el celo. Líderes fácilmente movidos por anhelos de las personas. Gente que extraña los cánticos y pide los cánticos y les dan cánticos. Bendito sea el Señor. La gente promueve sus propios dioses. Humanamente crean de su misma carne su propio Dios para satisfacerse ellos mismos. Daban sus aretes, su oro, para hacerse su propio Dios. Y con Dios no. Dios dice: muere a ti para que yo viva en ti. Dios dice: yo no necesito nada de ti, tú me necesitas a mí. Muere para que yo viva en ti. Bendito sea el Señor. Necesitamos, el reto es un liderazgo fuerte, no un liderazgo débil, un liderazgo sólido, como el que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti, pero también de la enseñanza. Persiste, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y también a los que te oyeren. Persiste. Persistir es el reto, cuidarse de nosotros mismos. Aarón, hermano, es el típico pastor, líder, que lo permite todo. Aarón, hermano, es el típico pastor, hermano, que permite hacer becerros de oro, que te permite, amado hermano, que tú te puedas sentir bien a pesar que estás mal. Es el típico pastor, amados hermanos, que a la gente le gusta, porque esos pastores tipo Aarón son atractivos. Esos pastores son, como dice la gente, dice, son chidos, son padres, son buena onda. Pero pastores que te dicen, te trazan la palabra, te marcan los límites, esos son malos, esos son legalistas, esos son del diablo. Bendito sea el Señor. No son de Dios, no tienen amor. Bendito sea el Señor. La gente dice: el pastor Raimundo no tiene amor. Decía la hermana en la escuela dominical que a ella le decían, dice, el pastor es un legalista. Bendito sea el Señor. Dicen que yo no tengo amor. Dicen que los predicadores no tienen amor. No, hermano, no es que no tengamos amor, al contrario, amamos a Dios y también te amamos a ti. Nosotros estamos interesados, como decía el pastor Israel, nosotros vamos hacia el conflicto para salvarte a ti. Bendito sea el Señor. Te decimos lo que no está bien, te decimos el camino a seguir, te decimos que busques a Dios. Pero pastores, cuidémonos, por favor. Cuidémonos, siervos.
Es fácil llenar una iglesia, es fácil darle el mundo. Ponga mañana una kermés, rente unos juegos ahí mecánicos, póngalo fuera de la iglesia, se le va a llenar. Lleve unos payasos mañana al templo, cristianos, para que lo agarren al pastor de payaso, para que le digan al pastor que esté medio gordito: ay, pastor, el payasito, y le toque la nariz al pastor y la gente haga burla del pastor. Y que le digan al pastor: ay, pastor, ¿con qué vas a pagar? Con los diezmos, pastor. Y le hagan burla. Y en el altar la gente se ría. Y las personas, hermano, celebren en medio de un becerro de oro. Y Dios dice: ¿dónde estoy yo aquí glorificado? ¿Dónde estoy yo aquí edificado? ¿Quién me canta a mí? ¿De qué se ríen estos muchachos? Bendito sea el Señor. O sea, Dios es ajeno, hermano. Así cualquiera, hermano. Así cualquiera. Tuviera multitudes yo, hermanos. Tuviera multitudes de personas. Bendito sea el Señor. La gente como Aarón dice: nosotros también somos de sana doctrina. Y ellos dicen: nosotros también somos. Bendito sea el Señor. No, esto es diferente. Y ahí estaba Aarón. ¿Sabe cuántas vidas costó el error de Aarón? 3,000. ¿Por qué Dios no lo castigó? Unos comentaristas dicen que debió de haber sido tanto el dolor que sintió Aarón al decir: ¿qué más castigo le podía dar? Que ya el castigo de sentir en su conciencia que el hombre que estaba para interceder por el pueblo se había llevado entre las patas a 3,000 personas. Moisés le dijo a Moisés, Moisés le dice a Aarón: Aarón, ¿qué mal te hizo este pueblo? ¿Qué te hizo este pueblo para que produjeras un mal tan grande? Y le dice a Aarón, porque así son. Aarón dice: ¿Tú sabes cómo es el pueblo? ¿Tú sabes cómo es? Y luego le dice, o sea, el pueblo tiene la culpa. Y luego dice: y también tú que te tardaste. O sea, el problema no soy yo, el problema eres tú que andas haciendo en el monte. Y el problema es este pueblo. Bendito sea el Señor. Cuando a Dios lo primero que le agrada es el arrepentimiento, el reconocimiento. Dios, yo no he estado bien. Bendito sea el Señor, hermano. Y casi le cuesta la vida a todo el pueblo. Dios estaba a punto de decir: los voy a borrar a todos. Y Moisés decía: Señor, pero ¿qué van a decir? Los sacaste, Señor, para hacerlo libre, y que los vas a matar ahora en el desierto. No, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Pero casi le cuesta la vida a todo el pueblo. Por eso Dios habla en la palabra. En Hechos 20:28 dice: por tanto, pastores, siervos, líderes, maestros, miren por vosotros. Primero le dice a Timoteo: ten cuidado de ti. Primero mira por ti y después por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No, apacentar es alimentar, proveer pastos, dar comida. Y dice: la cual, ¿quién ganó? Por su sangre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al ganado. O sea, Dios, el Espíritu Santo, se las conoce de todas. Él dice: habrá personas que van a entrar como lobos rapaces para llevar al pueblo a los becerros de oro. Va a llegar gente, hermano. La Biblia dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Días atrás andaba Cash Luna por acá, un terrible falso, un apóstata. ¿Usted cree que la gente le tiraba tomates? ¿Usted cree que la gente le decía bu, bu? No, hermano, le aplauden. Usted que son poquitos los que lo siguen, son multitudes los que lo siguen. La Biblia se cumple. La Biblia dice: y son muchos los que son engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido, persiste en la doctrina, persiste en Jesús. Te ganó Jesús por la sangre del Cordero de Dios. Y la Biblia dice que Moisés estaba en la puerta. Verso 25 y 26, y termino con esto, amados hermanos. En el libro de Éxodo 32 dice la Escritura: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Pastor, no lo permitas. Me van a dejar todos. Pues que te dejen. Que te dejen. Cuando la gente te quiere dejar,
porque quieren seguir un camino distinto, pastor, amárrate los pantalones y decide estar solo con Dios. De verdad. Y si tu hermano, tu pastor no quiere seguir la palabra y el pueblo tampoco, amárrese los pantalones y diga: prefiero estar solo. Y quédese solo en el nombre del Señor Jesucristo con el Dios de la gloria. Porque si yo tengo que transar y darle la espalda a Dios por seguirlos, a un pueblo corrompido, a líderes corrompidos, hermano, eso no le agradaría a Dios. A veces hay que tomar las decisiones, hermano, y sostenerse con Cristo solo. Así tiene que ser. Seguir a Jesús. El pueblo, hermano, se había corrompido por la culpa de Aarón, es lo que dice la Biblia. Porque dice: para vergüenza entre sus enemigos. Verso 26. Y se puso Moisés ¿a dónde, hermanos? A la puerta del campamento. La puerta es Jesucristo. Y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por Jehová? Ese es el reto para la iglesia. La puerta es Jesús. Se fue Moisés, hermano, al lugar decisivo, a la puerta. Nosotros también tenemos que estar en la puerta y decir: ¿quién está por el Señor? Y los que vengan a Cristo, los que vengan a la puerta, con ellos Dios hará grandes proezas. Hermano, no nos alejemos del Calvario. No nos alejemos del Cordero de Dios. No nos alejemos, hermano, de esa sangre derramada, hermano, porque ahí está la victoria del pueblo cristiano, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decir: yo estoy por Dios. Tú tienes que ir junto a Moisés a la puerta. Tú tienes que ir, hermano, junto a los siervos. Y tú tienes que decir con tu pastor: estamos por la palabra, estamos por Dios, estamos por el Espíritu Santo. Los hermanos del coro pasen, por favor. Tenemos que estar. No puede ser que dentro de la iglesia diga: ay, yo estoy aquí en esta iglesia, pero yo no creo como mi pastor. Yo pienso que mi pastor es exagerado. No, hermano, cuando tu pastor da una palabra de exhortación, es porque te quiere bendecir. Es preferible la reprensión que se manifiesta, hermanos, que un beso escondido, que un beso, hermano, inoportuno, que amor hipócrita. El verdadero amor, hermano, te corrige. El Señor al que ama lo castiga. El Señor, hermano, nos disciplina muchas veces y por el momento no es motivo de gozo ni de danza, pero su tiempo produce grandes frutos la disciplina. Bendito sea el Señor. El reto de la iglesia será permanecer firme, porque vienen los tiempos de más engaño como nunca antes, donde parece que tú vas contracorriente y tú vas a voltear a tu lado, vas a decir: parece que todos van para allá y yo voy para acá. Parece que todo esto ha sido en vano y tú dices: oye, estaré viviendo yo en otro mundo, lo estaré haciendo mal. Cuando todos te critican, cuando te mandan mensajes por internet lastimándote, ofendiéndote, tú dices: oye, estaré bien. Cuando parece todo en tu contra y te preguntas: ¿Dios estará conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién está en la puerta, hermanos? Con el Señor. Yo quiero estar en la puerta con Cristo. Yo quiero estar por Dios. Sé que me va a costar, pero quiero estar por Jesucristo. Tú tienes que también tomar esa decisión. Los pastores de la iglesia, Pastor Israel, Pastor Eduardo, el Pastor Roberto, un servidor, que somos nosotros un pequeño grupito de pastores que Dios nos ha puesto, que no somos los mejores, ni los más importantes, ni los más capacitados, pero Dios dice: tienes que estar en la puerta. Hay que ser fieles a Dios, a la palabra, al mensaje. Hay que ser fieles al Dios Todopoderoso. Mientras todos cambien, tú no cambies. Mientras mucha gente trance, tú no trances. Mientras los límites se vayan haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, la gente te presiona, la gente te dice, tú ves como otros parece que producen más y tú no produces. Otros crecen y tú no creces. Otros, no sé, tienen más recursos y tú no los tienes. Permanece fiel. Dios va a estar a tu lado. Dios va a estar con nosotros. Yo quisiera orar por los siervos,
por los encargados de misión. Yo quiero orar también, si hay gente, pasen los pastores aquí, vamos a orar por ellos. El pastor Grijalva me va a ayudar a orar por sus vidas. Vengan con su esposa, porque a veces tenemos luchas difíciles. Pero también si hay alguien que dice: pastor, yo quiero predicar la palabra, siento un vivo deseo de servir a Jehová, siento un vivo deseo de servir al Señor.